Bueno, entonces, a ver, les voy a compartir de la semana pasada. Quedamos, si se recuerdan, habíamos visto eh, a dos, digamos, vías para hacer los cálculos de las ecuaciones de estado, que pues diferenciaban justamente lo que era la ecuación de Van der Waals y fundamentalmente esa, ¿no es cierto? Y los coeficientes Z, ¿cierto? De compresibilidad, que bien no, en realidad no profundizamos mucho de cómo determinarlos, ¿sí? Bueno, entonces, si se recuerdan, la ley de estados correspondientes básicamente venía pues de una observación de que cuando se obtenía una ecuación adimensional de Van der Waals, entonces teníamos aquí variables adimensionales que hacían que esta ecuación sea independiente del gas, ¿no es cierto? Solamente dependía de sus condiciones críticas. Entonces, conociendo las condiciones críticas del gas, ¿no es cierto? Y sus condiciones de estado, se podía, pues, propiamente resolver esta ecuación, ¿sí? Sin más problemas, ¿sí? Por otro lado, entonces, teníamos acá que esta ley de estados correspondientes, entonces, justamente estaba de alguna manera evidenciando esta situación. ¿Sí? La ley dice, indica que todos los gases reales, cuando se comparan con la misma temperatura reducida y presión reducida, tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y se desvían del comportamiento ideal en más o menos el mismo grado. Sí. Entonces, habíamos visto de que diferentes gases, si es que los graficamos en, digamos, la presión de manera convencional y la temperatura, entonces, pues se ven variaciones muy grandes, situaciones muy grandes, mientras que si hacemos el cálculo con estos, digamos, presiones, volúmenes y temperaturas reducidas, se observaba que caían dentro de una misma, digamos, tendencia. Sí. Entonces, habíamos visto que podemos utilizar gráficas generalizadas justamente para hacer el cálculo del valor de Z, ¿sí? Teniendo básicamente, ¿no es cierto?, la presión reducida, la temperatura reducida, para determinar, ¿no es cierto?, el valor de Z, ¿sí? Entonces, digamos, si es que tengo, digamos, un gas que tiene una presión reducida de 2 y la presión reducida de 2 y la temperatura reducida de 1.5, entonces tengo un Z más o menos de 0.84, por ahí. ¿Ya? Ok, entonces, podríamos hacer un ejercicio muy sencillito sobre esta situación, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde lo tengo? Está acá, ¿sí? Indicando justamente, pues, el uso de estas tablas, ¿no? Entonces, es importante que, pues, cuando hagamos deberes y pruebas, ustedes tengan esto a mano, ¿no es cierto? Que puedan utilizarlo y que sepan utilizarlo, ¿sí? Entonces, dice, determinar el volumen de 75 gramos de metanol a 250 grados centígrados y unas 100 atmósferas mediante gráficas generalizadas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta figura, ¿sí? Lo primero que haríamos es encontrar al metanol dentro de la tabla de las propiedades de los compuestos con la Himmel-Blow para determinar la temperatura y la presión crítica, ¿sí? Entonces, vamos al documento, ¿no es cierto?, que les menciono, que sería este de Himmel-Blow, ¿dónde está? Debe estar aquí, ¿sí? Y está acá, ¿no es cierto? Ok. Ya, entonces este es el documento número 5, ¿sí? Y buscamos al metanol, ¿sí? Miren, están los compuestos, la fórmula, en la grada específica, todos estos que vimos la semana pasada, y buscamos esta, 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no es cierto? Tendríamos la temperatura crítica del metanol de 513, la presión crítica de 78,5 atmósferas,
y un volumen crítico de 1.118 centímetros cúbicos por cada gramo mol. Sí, así el valor de Z. ¿Ya? Am, ok, entonces tendríamos aquí, eh, cogemos estos datos, ¿no es cierto? Y para la resolución, básicamente pasamos de estos datos y hacemos los cálculos de la presión crítica, bueno, digamos, tenemos los dos datos del volumen crítico y de la temperatura crítica. ¿Sí? Y con eso tenemos la temperatura reducida, es decir, los 523, ¿sí? Eh, que corresponden justamente a los 250 grados centígrados, Kelvin, ¿no es cierto? Dividido por 513 Kelvin, está acá, sí, punto 2. Nos da 1.02, sería la temperatura crítica. La presión crítica, entonces cogemos, miren acá, con el valor de 100 y dividimos para la presión, digamos, la presión reducida, ¿no es cierto? La presión crítica, que es 78.5, y acá la presión propiamente del gas, entonces 100 dividido para 78.5, me da 1.27. ¿Sí? Y esto entonces, cogemos este dato que está aquí, ¿no es cierto? Que sería presión 1.27 aproximadamente por acá, y la temperatura reducida, ¿no es cierto? Tendríamos de estas temperaturas, que está 1, este es de más o menos entre 1 y 1.05, y entonces 1.02 más o menos por acá, ¿sí? Tomar en cuenta que justamente este método tiene un cierto grado de imprecisión, ya que no tenemos conciencia, o sea, digamos, no podemos determinar a ciencia cierta exactamente dónde queda el 1.27. Entonces es una medición aquí más o menos estimada. Sí, yo sé que aquí está el 1.00 y acá está el 1.05. Entonces el 1.02 de la temperatura reducida, yo supongo que está más o menos acá, y el 1.27 por aquí, ¿no es cierto? Entonces más o menos me da 0.30, que es el valor de Z que encontramos. ¿Sí? Por definición, Z es igual a P por el volumen real dividido para RT, y obtenemos el volumen real, ¿no es cierto?, considerando las presiones y la temperatura a la que está justamente el gas, despejando el volumen real de 0.129 litros por mol. Finalmente, hay que considerar los 75 gramos del metanol, ¿no es cierto?, que lo encontramos haciendo la división, ¿no es cierto?, 75 por 22 moles, gramos por mol, y nos da 234 moles. Entonces sería 0.129 por 234 moles, me da 0.30 litros. ¿Sí? Entonces básicamente consiste en eso este método, ¿no es cierto? Es un método gráfico, el cual pues fundamentalmente necesita del conocimiento de las condiciones críticas del gas. ¿Sí? Conociendo las condiciones críticas del gas y las condiciones del gas, determinamos gráficamente y pues la ventaja de una manera rápida, el valor del factor de compresibilidad. Sí. Ok. No sé si hay alguna duda respecto a este ejercicio, por favor. Espérame un segundito que estoy viendo una estación. Ahorita. Y punto.
Bueno, entonces, así se pueden utilizar. Acá hay otros ejemplos también, ¿no es cierto? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Conociendo temperaturas y presiones críticas, encontrar los valores de las presiones y temperaturas reducidas y encontrar el valor de Z, ¿sí? Un segundo modo que les había indicado, o método que les había indicado, para hacer el cálculo de Z es a partir de este método de Pitzer, ¿no es cierto? Y aquí, básicamente lo que tendríamos es que, nuevamente, claro, hay que conocer la presión y temperatura crítica para encontrar los valores de Z sub 0 y Z sub 1, ¿sí? Y también yo tengo que conocer el gas, ¿no es cierto? Para, digamos, determinar este factor acéntrico de Pitzer, omega, el cual no es pues el mismo para todos, ¿sí? Entonces había indicado de que encontramos el valor de la presión reducida, encontrábamos el valor de la temperatura reducida y justamente, ¿no es cierto? Encontramos este valor de Z sub 0, están acá, ¿no es cierto? Y posterior a eso, de igual manera, presión reducida, temperatura reducida, el valor de Z, estas tablas se encuentran en el texto de Himmelbloch, ¿no es cierto? Que también está disponible. Y pues también están en, digamos, mayor extensión. Y solo, digamos, está una parte de las tablas. ¿Sí? Y también encontrar en esta tabla 7.3 del texto de Himmelbloch, ¿no es cierto?, el valor de omega. ¿Sí? Entonces, con el valor de omega podemos hacer el cálculo completando para el Z. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de eso. Dice determinar el volumen de 55 gramos de CO2 y 45 grados a 45 grados centígrados de 200 atmósferas mediante el método de Pitzer. Determinar el porcentaje de error cometido se calcula según el volumen como un gas ideal, ¿sí? Entonces, miren, para hacer el cálculo con el método de Pitzer, ¿no es cierto? Lo que hacemos es justamente para el CO2, encontrar la temperatura crítica, ¿sí? En este caso, miren, está aquí indicado, 72,9, ¿sí? La, sería la presión reducida, crítica, en la temperatura reducida de 304.0 y dividiendo los dos obtenemos justamente el valor de la presión y de la temperatura reducida. ¿Sí? Buscamos entonces aquí en esta tabla esos valores, ¿sí? Entonces encontramos primero el valor del PR, es 274. ¿Sí? Entonces miren, está aquí 0,01, acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3. Entonces, justamente miren, caen entre estos dos valores. Entonces, ya que cae entre estos dos valores, es necesario hacer una interpolación lineal. Sí, ¿ya? Entonces, determinamos el valor correspondiente, ¿sí? A 7,74, ¿no es cierto? Está, o sea, un poquito más de la mitad, ¿sí? Y que estaría entonces un poco más hacia el lado de 0,4604, ¿sí? Eso se puede calcular fácilmente, ¿no es cierto? Utilizando la interpolación lineal, ¿sí? Y luego, miren, tenemos el valor de la temperatura reducida de 1,05, que está aquí, ¿no es cierto? 0,3, 0,55, está aquí el 1 y 1,05 está acá. Entonces, justamente cae en esta, digamos, en este cruce de los dos, está algo por aquí en medio, ¿sí? Algo por aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué valor exactamente? Pues no lo conozco, ¿no es cierto? Hay que interpolar primero. ¿Sí? Entonces, hay varias, también inclusive calculadoras online que les puede hacer esto, o pues pueden hacerlo con método, o sea, básico matemático, ¿sí? ¿Ya? Esto quiero dejarle sin contorno. Eso. Y ponerle así. Uh. Y entonces, miren acá, básicamente hago la proporcionalidad de los triángulos, ¿no es cierto? O sea, básicamente eh, aplico esta relación, ¿no es cierto? Z, ¿sí? Z a la presión de 274 menos Z a la presión reducida de 2, ¿sí? ¿Ya?
que es justamente la que yo conozco de aquí. ¿Cuál necesito? La de 274. Esa 274 menos 2, ¿sí? Es decir, es el valor que quede aquí de 274 menos este 2, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la relación de este a este es lo mismo que la relación de este a acá. Que el Z a la presión reducida de 3 menos el Z a la presión reducida de 274 dividido para 3 menos 274. Es una proporcionalidad de los triángulos que se forman, ¿no es cierto?, entre pues, los valores, los tres valores. ¿Sí? Entonces, reemplazamos aquí los datos y obtenemos el valor de Z de 0,43. ¿Sí? Voy a hacer otro ejercicio adicional, indicando un poquito más en detalle como esto de la interpolación lineal. ¿Sí? Entonces, pueden encontrar, como les dije, fácilmente inclusive en el internet o en calculadoras científicas, eh, programas que ya les hacen la interpolación lineal, ¿sí? Pero es siempre importante que ustedes puedan también hacerla de manera, eh, digamos, digamos, manual, ¿no? La manual, ¿verdad? Siempre, o sea, por el tema de entenderlo, ¿no? Entonces, de aquí yo lo que hago de esta ecuación es básicamente despejo el Z para la presión reducida de 274, que era pues el dato que estaba buscando, ¿sí? Con eso, ¿no es cierto? Despejamos de ahí y tenemos el valor de 0,43. Ok, eso básicamente sería mi valor del Z0, ¿sí? El Z0, ¿sí? Que es esta primera parte de acá, ¿sí? Tendríamos también que calcular el Z1, ¿sí? De la manera parecida y el omega, ¿sí? Entonces, miren acá en el Z1, yo ya sé que tengo una presión reducida de 224, una temperatura reducida de 105, estaría de igual manera por aquí, entre estos dos valores, ¿sí? ¿Ya? Y interpolo, hago una interpolación lineal semejante a la anterior, ¿sí? Despejando el Z1, ¿sí? Este valor de acá, de la ecuación y obtengo finalmente este valor de 0,0732. ¿Sí? Entonces, que evidentemente está entre estos dos valores. Ojo, si en una interpolación lineal les va a dar un valor bastante menor de lo que está acá o bastante mayor de lo que está acá, entonces sabemos de que hay algún problema. Sí, hay algún problema, ¿sí? Y entonces eso ustedes tienen que también verlo, ¿no? Entonces 0,43 está entre 0,3452 y 0,4604. ¿Sí? Finalmente, para obtener el valor de omega, el coeficiente acéntrico de Pitzer, ¿sí? Entonces vamos aquí en esta tabla, buscamos al dióxido de carbono, ¿sí? Es claro de que este método sería válido para, pues, solamente estas sustancias que están aquí indicadas. Entonces, claro, este es un método, pues, también, pues, medio limitado, ¿no? No es para todas las sustancias, ¿no? Sino de las que estén justamente publicadas, ¿sí? Ya. Y entonces tenemos aquí el valor de Z de 0,025, reemplazo eso en la ecuación de este método de Pitzer, ¿sí? Y finalmente obtengo el valor de Z y pues haciendo el cálculo de Z, yo sé que para un gas ideal Z es igual a 1, puedo calcular el error, ¿no es cierto?, en términos del valor real, que sería 0,414, ¿no es cierto? Entonces 1 menos 0,414 y 2 para 0,414% es un error del 142%. ¿Sí? Ustedes pueden observar de que el error, o sea, el cálculo con, digamos, gases ideales, es bastante considerable en este caso por justamente las condiciones del gas, ¿sí? Que son cercanas, pues, propiamente, o digamos, a lo que serían las condiciones críticas, ¿no? Entonces, todos los gases, como ustedes ven, que se acerquen de manera importante a las condiciones críticas, ¿sí? Se van a desviar de una manera muy importante de sus condiciones ideales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que la temperatura es, digamos, 5 veces la temperatura crítica, ¿sí? Con una temperatura reducida de 5,
¿sí? La desviación, bueno, también tiene una desviación, vamos a decir que no tiene una desviación, pero miren, la desviación está entre 1 y 1.10, ¿sí? Mientras que si estamos con temperatura reducida de 1, es claro, la desviación ahí es máxima, justamente en el tema de la temperatura crítica, y también el valor es mucho menor, miren, estamos hablando, llega a 0.20 y algo, ¿no? Por eso decía, el Z crítico es más o menos, que sería este valor, 0.27 por ahí, ¿no? Un poquito menos destaca, ¿no? Es más o menos 0.26, 27 por ahí, ¿ya? Entonces, pueden observar, ¿no es cierto?, que la desviación, sí, se da justamente por la proximidad a las condiciones críticas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? A ver, finalmente 142, y bueno, el volumen ideal, el volumen real sale como 0.00054 litros, ¿no es cierto? Considerando justamente este valor de Z, ¿sí? Acá, ¿cierto? En la ley de gases ideales. ¿Sí? Ok, ¿sí? Entonces, es claro de que la desviación es negativa, es menor que 1, y entonces es, digamos, el volumen menor que el volumen del gas ideal, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor, en este punto de gases ideales? Sí. Bueno, estaba atrasado un poco con el tema de las grabaciones que le tenía, eh, digamos, algunas todavía, de la semana pasada no les pasé, no les puse todavía en el link. Entonces, eso lo voy a completar hoy día para que también puedan ustedes, si lo consideran necesario, pues que revisen estas charlas, ¿no? También he dejado una presentación de líquidos, creo que todavía no se actualizó, pero ya está en ese proceso de actualización, ¿no es cierto? Que también tenía bastante detalles, y también el tema de gases reales, lo dije la semana pasada, ¿sí? Ok, entonces, por favor, ¿alguna pregunta hasta ahí? Quedaría el, eh, la prueba del día jueves, ¿sí? Entonces, para que lo preparen muy bien, ustedes tendrían el día miércoles para que puedan hacerme preguntas, para que puedan hacerme cualquier, digamos, si tienen alguna cuestión que quieren resolver el tema de la materia, entonces podríamos ahí tener esa chance, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, ¿cómo, cómo va con esto? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, Están... o sea que la prueba va a ser solo hasta ahí, ¿verdad, Inge? Exactamente. Hasta lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? O sea, incluyendo Sí. estos métodos que les denominamos métodos de Pitzer, ¿no? Sería las gráficas generalizadas y el método de Pitzer. Ok. A ver, entonces se me trabó. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro, sí, ¿no? ¿La prueba va a ser teórica y ejercicios o Sí, claro que sí. ya, listo? Sí, teórica y ejercicios. Sí, entonces tendríamos 1 hora en la parte de teoría no, perdón, media hora, ¿sí? En lo que sería, acá está colgando mi computador. Vamos a ver qué son líquidos de eso. Y estos dos ya le vamos a hacer. Y acá. Sí, en total 1 hora, ¿no? Media hora de teoría, media hora de ejercicios. Sí, entonces de la teoría, entonces serían 15 preguntas, ¿no? ¿Sí? 15 preguntas.
Y de los ejercicios, a ver cuánto les tomo, normalmente más o menos que son como 5 o 6 ejercicios. Que son más o menos parecidos a los que estamos viendo, no son de ninguna manera las mismas preguntas ni ejercicios, ¿no es cierto? Pero, pues parecidos, sí, sí, no tampoco son así de otras, con otra intencionalidad, ¿no es cierto? Entonces sí, tienen más o menos, o sea, prepárense muy bien estudiando la materia que estamos siguiendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues bien, entonces ahora empecemos la temática de los líquidos, ¿sí? De los líquidos. De igual manera que les digo, voy a dejar o voy a sincronizar ahorita una presentación sobre la temática de los líquidos, ¿sí? Y que pues está con bastante detalle, también creo que le tenía subdividida en varias secciones. Y entonces, sí, a veces también es bueno tener esa preparación, ¿cierto? Entonces ahí para que se vayan preparando también para las siguientes clases, ¿sí? Bueno, entonces a diferencia de los líquidos, ¿sí? Ya, a diferencia de los gases, los líquidos van a mostrar unas fuerzas intermoleculares muy grandes, sí, muy grandes, ¿ya? Entonces los gases apenas muestran fuerzas intermoleculares que son apreciables, ¿sí? Mientras que en el caso de los líquidos, estas fuerzas dominan y finalmente se manifiestan en las propiedades de los líquidos, ¿sí? Entonces, estas fuerzas hacen una de las características importantes, ¿no es cierto?, de los líquidos, que había mencionado en algún momento, es de que los líquidos mantienen su propio volumen, ¿ya? Su propio volumen, ¿ya? Es decir, que las fuerzas intermoleculares son tan grandes que impiden que las moléculas se separen unas de otras, ¿no? ¿Ya? O al menos de que limitan mucho esta separación, ¿ya? Y pues la gran mayoría de las moléculas se va a mantener juntas unas con otras, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares también evidentemente se manifiestan en los sólidos. Sin embargo, en los líquidos, una de las razones importantes es de que las fuerzas son intermedias que se observan, ¿no es cierto? Tenemos aquí como unos espacios libres, como unos huecos entre este ordenamiento de las moléculas. Es decir, el ordenamiento no es perfecto, sí, como en el caso de los sólidos cristalinos, que están ubicados perfectamente en sus posiciones. En este caso, entonces, estos se ubican en diferentes, digamos, posiciones de acuerdo a las fuerzas que se les aplique, ¿no? Entonces, si tenemos esfuerzos cortantes, es decir, esfuerzos que sean de, digamos así, como de cizalla, ¿no? Esfuerzos que van a deformar, ¿sí? Al fluido, ¿sí? Entonces sería un esfuerzo cortante, ¿sí? Estos esfuerzos justamente deforman al líquido. Y eso es lo que diferencia al líquido del sólido, ¿sí? Un sólido, entonces va a mantener sus posiciones fijas, ¿sí? Y el esfuerzo cortante lo que hace es quiebra, rompe al sólido. El esfuerzo cortante en un líquido lo deforma permanentemente, ¿no? Como que líquidos, imagínense una botella de agua, entonces al, digamos, mover esa botella, el líquido se va a mover porque está, digamos, afectándose por la gravedad, ¿sí? Y entonces las fuerzas intermoleculares pues, no son tan grandes como las fuerzas que están afectando a los sólidos, pero son mucho mayores que las fuerzas que afectan a los gases. Sí, ya, entonces podemos encontrar varios tipos de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que son de importancia para los líquidos, ¿sí?
tendríamos las principales, ¿no es cierto? La atracción dipolo-dipolo, ¿sí? Los puentes de hidrógeno, las fuerzas de London, las fuerzas ion-dipolo y las fuerzas dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Entonces, estas diferentes fuerzas, ¿no es cierto? Dependiendo, como ustedes ven, principalmente de las interacciones electrostáticas entre las fuerzas, entre las moléculas. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de, digamos, manifestaciones de estas fuerzas electrostáticas y que pues diferenciamos como diferentes tipos de fuerzas, ¿no es cierto? Unas mayores, de mayor grado, y otras menores, con diferentes características. Entonces tendríamos, por ejemplo, acá, que estas fuerzas intermoleculares, dependiendo de la naturaleza, sí, de las moléculas, de la molécula, digamos, del grado de polaridad o finalmente del grado de ionización, va a depender de la energía de ionización, ¿sí? O digamos, está relacionado con la energía de ionización. Entonces, ¿qué era la energía de ionización? ¿Se recuerdan, no es cierto? Entonces, una energía necesaria para remover el electrón más externo de la capa más externa del átomo del infinito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta energía necesaria, pues, esta energía que tiene que entrar al sistema, tiene que, digamos, ingresar al átomo, gana energía y ese electrón sale disparado. Sí. Ok, entonces, mientras mayor sea la energía de ionización, entonces este electrón va a ser más difícil de separar. Sí, mientras menor sea esta, entonces más fácil de separar. Entonces aquí se ve una figura indicando este tema de las energías de ionización, ¿sí? Vemos que la energía de ionización es, en este caso, mayor cuando tendríamos aquí, por ejemplo, el caso del hidrógeno, ¿sí? Entonces, en el caso del hidrógeno, ¿sí? Entonces, 1312 kilojoules por mol, ¿sí? Mucho mayor que el caso del litio, el sodio, el potasio, el rubidio o el cesio. Sin embargo, si vamos de aquí hacia la derecha, vemos de que normalmente esto va a aumentar. De aquí aumenta acá, 738, luego baja un poco en el caso de estos metales, ¿no es cierto? El aluminio, el galio, el indio, y después sube nuevamente y pues permanece subiendo, ¿sí? Entonces tenemos esta tendencia general del aumento de la energía de ionización, en este caso de la tabla periódica, ¿no es cierto? De acuerdo a, digamos, el aumento del peso molecular, ¿no es cierto? Y pues también de acuerdo a las familias, ¿no es cierto? Las familias. Y entonces vemos justamente que las energías de iniciación más elevadas se encuentran justamente para el caso de los gases nobles, ¿ya? Por lo tanto, también tendríamos el tema de la electronegatividad, que está íntimamente también ligado al tema de la energía de ionización, ¿sí? ¿Ya? Porque en el caso de la energía de ionización era justamente esta energía necesaria para extraer, remover y llevar al infinito a ese electrón de la última capa de valencia, ¿no es cierto?, de los átomos. Mientras que aquí tendríamos que la electronegatividad es la capacidad de un átomo y una molécula para atraer electrones hacia sí. Entonces, esa capacidad, ¿sí?, de justamente extraer o retener los electrones de otros átomos hacia sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la electricidad de igual manera aumenta de una manera parecida a lo que es la energía de ionización, siendo los valores más bajos de aquí, pues estos metales alcalino-térreos, ¿sí? Y alcalinos, ¿no es cierto? Y tendríamos aquí, pues, ya los gases nobles más acá también, pues justamente con una, o sea, prácticamente, pues no interactúan, ¿no? Pero aquí de esta familia tendríamos justamente la mayor electronegatividad, ¿sí?
Entonces, esto conocen ustedes, pues, entiendo bastante bien de sus químicas básicas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros, con estos valores de la electronegatividad, que al final se obtienen, pues, de una combinación de varios parámetros, ¿no es cierto? Entre ellos, sí, pues, la energía de ionitación y otros parámetros, ¿no es cierto? Eh, pues, se obtienen en una escala de, de valores de entre 0 y 4, y que me indicaría la, digamos, capacidad de esos átomos de atraer y retener electrones. Sí, de tal manera que me va a indicar, ¿no es cierto?, la intensidad de la polaridad de los enlaces. Sí, es claro que si dos moléculas con la misma electronegatividad, por ejemplo, aquí en el caso del flúor gaseoso, se van a juntar, vamos a tener la diferencia de electronegatividad de cero. Sí, sí, una diferencia de electronegatividad significa que los electrones están girando alrededor de estos núcleos, ¿no es cierto?, de manera homogénea, ¿cierto? No están, digamos, girando preferiblemente hacia uno de ellos, ¿sí? Mientras que si tenemos una electronegatividad más elevada, ¿sí? Por ejemplo, de 1.9 para el caso del hidrógeno, ¿no es cierto? En el hidrógeno, digamos que está aquí, la electronegatividad 2.1, ¿sí? Y el caso de el flúor, ¿sí? Entonces sería 4, claro, siempre vamos a restar el mayor del menor, ¿no? Sería 4 menos 2.1, les da justamente el 1.9, indicándome, ¿no es cierto?, que ya es un valor grande, hay una diferencia importante de la electronegatividad. Y entonces, el, el flúor, ¿no es cierto?, está atrayendo más fuertemente los electrones que el hidrógeno, ¿sí? Lo que significa miles de 4, es que este es apenas de 2.1. Lo que significa que esta sustancia va a estar cargada negativamente hacia el flúor, ¿sí? Porque el electrón va a estar como que más tiempo alrededor del flúor, porque tiene una mayor electronegatividad y, digamos, lo retiene más tiempo, ¿sí? El caso extremo es justamente el caso de los compuestos iónicos. Y un ejemplo justamente del fluoruro de litio, ¿sí? En el fluoruro de litio, la diferencia, ¿no es cierto? Entonces aquí está el flúor 4 y el litio 1, la diferencia es de 3, ¿sí? Ya, bueno, claro, la electronegatividad de los gases nobles, 0, ¿no es cierto? Y esta es muy, muy alta, esa diferencia de electronegatividad, ¿sí? Al ser 3, entonces ya se convierte en un enlace iónico. Ya el electrón que tenía el litio lo ha perdido, se carga esto positivamente, el flúor se carga negativamente y tendríamos exactamente un enlace de naturaleza iónica. Entonces vamos a variar, digamos, las características de polaridad de las moléculas en términos, es claro, de la diferencia de electronegatividad y de su naturaleza no polar, polar o iónico, ¿sí? Esta naturaleza de los compuestos es muy, muy importante en toda la química, ¿sí? Entonces, ya que en el caso de, por ejemplo, el fluoruro, el fluoruro de hidrógeno, el HF, gaseoso, no es una sustancia iónica, ¿sí? O al menos no clasificada en este momento así. Entonces, es que tiene una, digamos, carga parcial. Tenemos una separación de cargas, ¿sí? Tenemos aquí una carga más positiva hacia el hidrógeno y una carga más positiva hacia más negativa hacia el flúor, ¿sí? Entonces aquí tendríamos delta positivo, delta más o delta menos, ¿no es cierto? O descargas
parciales, positiva y negativas. ¿Sí? Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, entonces va a existir una mayor polaridad, siendo el caso extremo el de los compuestos iónicos. ¿Sí? De igual manera, aquí podemos ver, ¿cierto? Este es el ejemplo del flúor gaseoso, del fluoruro de hidrógeno y del fluoruro de litio. Sí, ¿ya? En donde, pues, prácticamente comparten los electrones. Este tiene una carga más negativa hacia la izquierda y positiva hacia la derecha. Y este tiene, pues, ya prácticamente una separación de cargas. ¿Sí? Entonces, en base de eso, si es que podemos tener, digamos, moléculas que estén con esas características de polaridad, se pueden formar exactamente como está aquí indicado, dipolos. Sí, esto está más negativo, esto de aquí está más positivo, esto está más negativo. Entonces podemos tener moléculas, ¿sí? Que se comportan prácticamente como imanes, ¿sí? Y que van a tener así atracciones entre ellas, ¿sí? Son estas atracciones de entre estos diferentes dipolos. Entonces sería la fuerza de dipolo-dipolo una fuerza dominante. Sí, por ejemplo, aquí en el caso del cloruro de hidrógeno, ¿sí? Sería el ácido clorhídrico, ¿cierto? En este caso, este es también una molécula polar. Miren, aquí está la diferencia de electronegatividad de 0,9. Y entonces sería una molécula polar. Sí, ya, entonces aquí está más cargado positivamente, acá más negativamente. Y se distribuyen, o sea, primero, no, esto impide de que estas moléculas vayan a ser disparadas volando, sí, o sea, se convierte en un gas y mantienen, ¿cierto? Más o menos enlazadas, ¿sí? No están de forma rígida y fija, como en el caso de los enlaces iónicos formando cristales, sino que ya formarían algo así como medio, digamos, una malla, un enmarejado, una reja de moléculas, ¿no es cierto?, que están unidas unas a las otras, como con cuerdas, ¿no es cierto?, y que pues no tiene una forma definida, de ahí que los líquidos adquieren en su volumen la forma del recipiente que los contiene. Esa forma la obtienen, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la situación, ¿no? A diferencia de que un sólido mantiene la forma justamente de sí mismo, de ese sólido, ¿no es cierto? Porque pues las fuerzas intermoleculares al ser tan grandes, entonces pues no tienen esta flexibilidad que causan estos enlaces de naturaleza dipolo-dipolo. Sí, dependiendo siempre, pues claro, de las fuerzas ya específicas, ¿no? Entonces, hay situaciones, ¿no es cierto?, donde se llega a formar a cierta temperatura, solidificar, y al solidificarse se forma un cristal, ¿sí? Pero en estado líquido esto está pues mucho más libre. Podríamos tener también fuerzas de puentes de hidrógeno, ¿sí? A diferencia de la mayoría de fuerzas de dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno muestran diferencias de electronegatividad mayores, ¿sí? Y también una, digamos, asociación extremadamente fuerte entre los electrones, los par de electrones, los dos pares de electrones del oxígeno con el hidrógeno de la molécula, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para este tipo de unión entre oxígeno, hidrógeno, entre nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno y flúor, entonces consideramos la presencia de puentes de hidrógeno, ¿sí? Y les denominamos a la final, siguen siendo, como ustedes ven, fuerzas de dipolo, ¿sí? Son fuerzas de dipolo, pero son fuerzas de dipolo especiales,
ya, muy fuertes, muy, digamos, intensas, ¿sí? Apenas este es un protón, ¿sí? El átomo de hidrógeno que tiene deficiencia de un electrón se llama protón, y acá tendríamos efectivamente, digamos, cargas muy grandes, ¿no es cierto? 4 electrones que están atrayéndolo. Entonces generan unas diferencias digamos, de electronegatividad grandes y pues unos enlaces muy fuertes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto explica, ¿no es cierto?, la situación de por qué el agua, digamos, tiene una temperatura de ebullición mucho más alta que otros hidruros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que aquí, que el metano, o que el hidruro de silicio, germanio, ¿no es cierto? Estos enlaces, ¿no es cierto?, entre el hidrógeno y el oxígeno genera, miren, una temperatura de ebullición de 100 prácticamente grados centígrados a condiciones atmosféricas normales, mientras que en el caso de metano, miren, de más bajo que menos 100 grados centígrados. ¿Sí? Y pues es un comportamiento sin duda anómalo el del agua, ¿no? El agua es el disolvente universal, ¿sí? El agua es una sustancia muy peculiar, ¿sí? Con una pequeña masa, ¿sí? Presenta extremadamente fuertes enlaces, ¿sí? Y eso hace que sea una sustancia, ¿no es cierto?, especial, por ejemplo, de que forme estos cristales al solidificarse, ¿no es cierto?, al congelarse, forman son cristales en forma de hexágonos, ¿no es cierto?, y que hacen que inclusive el agua sea menos densa que otros gases, digamos, que otros sólidos, o que el agua misma, ¿no es cierto?, a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, eso en relación a las fuerzas de esta naturaleza. Sí, ahí tendríamos las fuerzas de London, ¿sí? Las fuerzas de London. Entonces, tendríamos aquí, en estas fuerzas de London, no tenemos efectivamente una separación de las cargas, ¿sí? Prácticamente es la misma electronegatividad, ¿sí? Entonces se caracteriza justamente porque la diferencia de la electronegatividad es cero o muy, muy cercana a cero, ¿sí? Es la razón por la cual, por ejemplo, estas moléculas de helio se pueden condensar, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos electrones están, digamos, girando alrededor del núcleo, ¿sí? Pero al tener una energía cinética tan baja, ¿sí? Tan baja, resulta que se acercan mucho unos a otros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya al estar mucho más cerca, estas fuerzas entre los protones y los electrones se manifiestan de manera más intensa y se logra justamente esto de que pues gases nobles como el helio, ¿no es cierto?, se logre condensar. Es claro que para eso ocurra, las temperaturas tienen que ser extremadamente bajas y las presiones también muy altas, ¿ya? Pero no siempre las fuerzas del hondo se manifiestan a estas condiciones tan extremas, ¿sí? Las fuerzas de London se fundamentan en el hecho de que existen dipolos temporales, ¿sí? Es decir, de que al girar los electrones alrededor de este dipolo, ¿no es cierto?, en proximidad de otra molécula que sea también, digamos, apolar o no polar, entonces se distorsiona el movimiento de los electrones y generan dipolos que duran, digamos, muy poco tiempo, pero pues como que se sincronizan, ¿no es cierto? Y justamente logra que exista una atracción entre esas moléculas, ¿sí?
Esas se conocen como las fuerzas de London, ¿sí? Fuerzas de London también se manifiestan, por ejemplo, como con el N-pentano, ¿sí? Miran más intensamente que con el neopentano, ¿sí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Ambas moléculas son apolares, son no polares, tienen sus moléculas y sus, digamos, electrones uniformemente distribuidos a lo largo de toda la molécula, pero resulta de que cuando se acercan lo suficiente, al ser una molécula también grande, entonces logra esto condensarse. Miren, con el punto de ebullición a los 36.4 centígrados es mucho más alto que en el caso del neopentano, que es, pues, a la final tiene el mismo peso molecular, pero el punto de ebullición normal es de 9.7 grados centígrados. Justamente manifestándose entre grandes moléculas no polares, estas fuerzas de London empiezan a ser muy, muy importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en proteínas, ¿no es cierto? En algunos aminoácidos, ciertas moléculas que, miren ustedes, finalmente se cristalizan o se, digamos, forman, digamos, enlaces, ¿ya? Que, por ejemplo, pueden ser más o menos fuertes y pues que transforman sustancias que normalmente esperaríamos que sean gaseosas, las transforman propiamente en líquidos, ¿sí? Ok, entonces tendríamos que las fuerzas relativas pueden representarse en términos de la energía necesaria para romper estos enlaces, ¿sí? Miren, los enlaces covalentes, ¿sí? O sea, los que unen a unos átomos con otros son muy grandes. Miren, estamos hablando de 400 kilocalorías. Es una interacción realmente fuerte. Mientras que si es que hablamos de los puentes de hidrógeno, apenas está entre 12 y 16. Es mucho menor, pero sin duda varias veces mayor que las fracciones de dipolo y mucho más, ¿no es cierto?, que las fuerzas de London. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, las fuerzas de London prácticamente se manifiestan cuando ninguna de estas de acá, de las fuentes de hidrógeno, las de dipolo, digamos, un dipolo u otras, sean realmente importantes. ¿Sí? Y ahí se manifiestan estas. Ya, caso contrario, las fuerzas de dipolo van a ser normalmente más representativas y los puentes de hidrógeno son mucho más representativos que los de dipolo, siendo, pues claro, pues comparando con el enlace covalente, pues aún mucho más pequeño, ¿cierto? Entonces, o sea, es como comparar la fuerza que necesito yo para separar moléculas de agua que moléculas, por ejemplo, que se unen con enlaces covalentes como un diamante, ¿sí? Entonces, muchísimo más energía, ¿sí? Entonces, adicionalmente tenemos estas fuerzas de ion dipolo, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces ya serían fuerzas entre un ion y un dipolo. Sí, ya no es la misma molécula, sino ya son entre moléculas y iones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, imagínense que es como si tuviera imanes, ¿no es cierto? Y aquí tengo uno que es con negativo y acá tengo este, ¿no es cierto? Que es un dipolo positivo y negativo. Entonces, normalmente, ¿no es cierto? Cuando se acerquen, van a estar así, digamos, formando estas asociaciones, ¿sí? Entre las cargas positivas y negativas, o bien lo contrario, por ejemplo, este es el caso de si es que disolvemos el cloruro de hidrógeno, ¿no? La sal de mesa en el agua, entonces miren estas interacciones entre los dipolos, que sería las moléculas de agua, que actúan como pequeños imanes, ¿no? Mini imanes. Y esto cargado de manera negativa es atraído justamente por los iones de hidrógeno, ¿no es cierto? Mientras que aquí, este de acá que está cargado positivamente, el sodio, entonces se va a ser atraído por la parte, ¿no es cierto? Por digamos, el átomo de oxígeno de la molécula de agua, ¿sí? Y entonces, como esa interacción también es bastante intensa, fuerte,
el cloruro de sodio es una sustancia que se disuelve pues muy bien en el agua, ¿cierto? Y pues, o sea, si tenemos una cantidad pequeña de esto, ¿no es cierto? Fácilmente estas moléculas van a interferir, van a romper los enlaces iónicos del cloruro de sodio y van a disolver a esta sal. Entonces, esa sería la forma en que la mayoría de las sales van a interactuar con el agua. Sí, por eso pues, las sales, muchas sales son muy solubles en el agua. Si la fuerza, claro, entre digamos, el anión y el catión está muy grande, entonces, claro, ya estas interacciones con el agua ya no van a lograr solubilizarlo tanto, ¿sí? Y pues sería la razón porque algunos sales son muy solubles y otras pues no tanto, ¿no? Depende de las fuerzas, digamos, intermoleculares entre el ión y la molécula y pues entre los diferentes cationes y aniones. ¿Sí? Tenemos nosotros también el tema de las fuerzas dipolo inducido. Sí, eso se da, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una molécula apolar, ¿sí? Que en presencia de otra molécula que tenga dipolo o que esté, digamos, siendo una molécula como el agua, ¿no es cierto? Que presenta un dipolo, ¿no es cierto? Que el agua también presenta un dipolo, ¿no es cierto? A la final es una fuerza de dipolo, pero entre moléculas de agua forma puentes de hidrógeno, ¿cierto? Pero si yo tengo una molécula apolar o no polar que queremos disolver, entonces ahí se entiende claramente por qué no se disuelven bien los compuestos no polares en el agua, ¿no? Porque entonces pues no tienen, no generan lo que sería este dipolo inducido, sino lo logran generar o lo generan muy poquito, ¿sí? Y básicamente la idea es de que cuando esta molécula no polar se acerca a la que es polar, ¿sí? Entonces, esta polar le induce un dipolo, ¿sí? Entonces, hace que los electrones, entonces, un poco como que se distorsionen, se desvíen por la presencia justamente de muchas moléculas de dipolo, ¿sí? Entonces, el ejemplo de esto justamente son que, por ejemplo, los gases, muchos de los gases, CO2, nitrógeno, oxígeno, son apolares, o no polares, y pueden, a pesar de eso, disolverse en el agua, ¿cierto? Porque cuando se encuentran, pues siempre, claro, en una concentración relativamente baja, se encuentran con el agua, entonces se pueden disolver, ¿sí? Se pueden formar este dipolo inducido que hace que se puedan disolver, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo funciona este tema, no es cierto? Tendríamos que estas moléculas, ¿cierto? Nos vamos a preguntar a ver si qué fuerzas son las que dominan, cómo van eventualmente a ser las propiedades asociadas a estas fuerzas intermoleculares. Entonces, primero preguntarnos si es que va a haber estas fuerzas de dipolo, ¿sí? Ya, estas fuerzas, perdón, estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener estos puentes de hidrógeno, sí, 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 sí tenemos. Entonces, van a dominar los puentes de hidrógeno, ¿sí? Si es que no existen puentes de hidrógenos, entonces preguntaríamos si tendríamos dipolos, ¿cierto? Que formen, digamos, enlaces polares. Si es que no, entonces las fuerzas de London van a dominar. Entonces, en ausencia de puentes de hidrógeno y enlaces polares, las fuerzas de London se manifiestan. Si es que no son polares, ¿no? Digamos, si es que tendríamos una simetría, ¿sí? En estas moléculas, ¿sí?
Entonces, se ha formado, digamos, un dipolo, ¿sí? Pero resulta que no todos los dipolos son simétricos, ¿no? Si es que son simétricos, se cancelan, miren cómo está acá, ¿no? Entonces, miren, este de aquí, el CO2 es típico, este ejemplo, ¿cierto? Tenemos un momento dipolar hacia la izquierda, un momento dipolar hacia la derecha, una molécula plana que se cancelan los momentos dipolares. ¿Sí? Los momentos dipolares es la carga parcial, ¿sí? Negativa hacia la izquierda, hacia la derecha, multiplicado por la distancia. Y el sumatorio de eso me da el momento dipolar. Y si ese momento dipolar me indica que la molécula, pero ¿no es cierto? Entonces es simétrica. Y si es simétrica, ¿no es cierto? Estás cancelándose todos los momentos dipolares y dominan entonces nuevamente las fuerzas del onda. Por otro lado, si es asimétrico, ¿cierto? Como en el caso de la molécula del agua, la molécula del agua, tendríamos aquí, ¿no es cierto? Al oxígeno, ¿no es cierto? Y aquí así a un lado y a otro lado el hidrógeno, ¿sí? ¿Ya? Pues pongámosle, este va a estar aquí cargado, tiene 2 pares de electrones, entonces va a estar cargado negativamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Una carga bien fuerte, ¿no es cierto? Negativa, ¿sí? Acá. Pongámosle esto así. Aquí está la molécula del agua. Ya. Porque el oxígeno atrae muy fuertemente al electrón del hidrógeno. Y este estaría aquí positivo, ¿sí? Positivo, ¿sí? A la final también a razón de la distribución de los electrones. Entonces aquí tenemos los 2 pares de electrones que le tuercen a este enlace que existe entre el hidrógeno y el oxígeno, y entonces se tiene un momento dipolar, ¿no es cierto?, que va hacia, o sea, que no es cero, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí una tendencia, ¿no es cierto?, a formar este dipolo. Sí, ya. Si es que es simétrico, ¿sí? Si es que fuese simétrico, como aquí en el caso del CO2, entonces estos momentos dipolares se cancelan, ¿sí? Y entonces tendríamos básicamente fuerzas de London otra vez como las fuerzas que dominan el proceso. ¿Sí? ¿Ya? Preguntas hasta este punto, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces, probablemente esto ustedes ya lo hayan escuchado antes, ¿no es cierto? Siempre hago esta, digamos, referencia por la importancia que tiene después también en las propiedades de los líquidos, ¿sí? Y para, pues, entender justamente de una manera físico-química más profunda, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas manifestaciones de la naturaleza, ¿no es cierto?, de los enlaces en la molécula. Ok. Entonces, tendríamos básicamente que vamos a analizar estas propiedades, serían 2, 4, 6, 7 en realidad. Esta presentación de los líquidos es la presentación más larga que yo tengo de este, digamos, de esta parte del curso. Sí. O sea, algunas de estas propiedades sin duda son muy importantes para lo que sería la ingeniería. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la primera propiedad que vamos a discutir es la presión de vapor, ¿sí? El punto de ebullición. De ahí tendríamos lo que sería
la densidad de los líquidos, ¿sí? La viscosidad, la tensión superficial, el índice de refracción, la actividad óptica y la absorbancia, ¿sí? Ya, sin duda, estos primeros 4 están íntimamente ligados con la naturaleza polar o no polar de las sustancias, porque dependen justamente de la interacción molecular, ¿sí? Mientras que, pues claro, si estamos hablando de la interacción óptica, entonces tiene que ver mucho más también el tema de la interacción de la luz con, pues, estos líquidos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí? La presión de vapor, habíamos, creo que, conversado tal vez brevemente en algún momento, la presión de vapor se refiere a la presión que ejercen estas moléculas de un líquido que se logran volatilizar, ¿sí? ¿Ya? Yo cuando discutí aquí la naturaleza de los líquidos, dije que pues estos pues prácticamente no lograban escaparse de la masa del fluido, pero algunos sí que lo hacen, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, especialmente, digamos, los solventes. Los solventes logran, ¿no es cierto?, que estas moléculas se vayan a la parte gaseosa, ¿no es cierto? Porque las fuerzas intermoleculares que unen esas moléculas de solventes no son tan altas, no son tan grandes. Sí, y entonces tengo una parte importante de, digamos, compuesto que pasa a la fase gaseosa. Sí, ¿ya? Estas moléculas, la energía cinética de estas moléculas sobrepasa la energía de los enlaces con el bulk, con el seno del fluido, ¿sí? Y logra escapar. Algunas de estas evidentemente también se condensan, ¿sí? Y esto llega en algún momento al equilibrio termodinámico, es decir, al equilibrio entre las moléculas del vapor con las moléculas del líquido. Sí, están en equilibrio. Sí, entonces, la velocidad con la cual las moléculas del vapor se volatilizan igual a la velocidad con que las moléculas del vapor, perdón, las del líquido se volatilizan, con las del vapor se condensan. ¿Sí? Entonces, eso ocurre a una determinada temperatura. ¿Sí? Cuando eso ocurre, tenemos la temperatura constante, esta presión que es resultante de los choques de las moléculas volatilizadas con las paredes del recipiente, esa presión se mantiene constante, ¿sí? No varía, ya se mantiene constante. Es claro, si es que yo pongo aquí una candela, esto va a aumentar la temperatura y la presión de vapor, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. Entonces yo voy a ver como una olla de presión, esto que aumenta. Sí, pero si la temperatura se mantiene constante, digamos, a 30 grados centígrados, entonces la presión de vapor va a ser la misma. Sí, va a mantenerse constante. Entonces, dos situaciones, ¿no es cierto? Que las moléculas volatilizadas van a generar una presión de vapor, ¿sí? Y esa presión de vapor depende de la temperatura, ¿sí? ¿Ya? Pues la temperatura, ¿se recuerdan? Tiene que ver con la energía cinética de las moléculas. Entonces, si esto está a mayor temperatura, esa energía cinética va a ser mayor, ¿no es cierto? Teoría cinética molecular. Entonces, esa energía cinética va a ser mayor. Y las moléculas de la superficie de este líquido, entonces van a tener una energía cinética más alta y algunas logran despegarse. ¿Sí? Ya, están en la fase gaseosa y después de un momento se condensa de nuevo. O sea, eso se mantiene en el equilibrio cuando la velocidad de condensación iguala a la de volatilización. ¿Sí? Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. Sí, esta relación de aquí se conoce como la ley de Antoine. Sí, la ley de Antoine nos refleja o es una ley de naturaleza empírica, ¿sí? Es decir,
no se ha obtenido directamente de la teoría. Sí. Tenemos más adelante una discusión muy interesante sobre la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es así, tiene componentes muy importantes teóricos, termodinámicos, y que tiene una como semejanza a la ley de Antoine, pero no es la misma, ¿no es cierto? Y la ley de Antoine se ha adoptado de una manera muy amplia, es decir, hay hasta libros que tienen valores de miles de sustancias, de los valores A, B, C de la ley de Antoine, por lo cual es una ley muy importante de comprender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense que si la temperatura va a aumentar, ¿sí? A, B, C normalmente son positivos, ¿sí? La temperatura aumenta y aquí usa la temperatura en grados Kelvin, es decir, la temperatura absoluta. Si T aumenta, también va a aumentar C, ¿sí? Si esto aumenta, todo este término va a ser más pequeño. Pero si esto es más pequeño y es positivo y este A es positivo, entonces este va a ser más grande. Entonces de ahí se entiende claramente de por qué la temperatura aumenta y la presión de vapor también aumenta, pero en términos de logaritmo, ¿sí? Esta ecuación se observa, ¿no es cierto? Que tenemos aquí una tabla, ¿sí? Con los datos de A, B y C para ley de Antoine, ¿sí? A, B y C para ley de Antoine, ¿sí? Y esto, ¿no es cierto? Son datos de naturaleza empírica, generados en laboratorio, y para diferentes sustancias van a tener también diferentes rangos de temperatura de validez y en general son más o menos una misma tónica, ¿no es cierto? El valor de C, la mayoría son negativos, mientras que los valores de A y B son positivos. A y B positivo, C es negativo, ¿sí? Entonces, al aumentar la temperatura, todo esto va a disminuir y esto justamente va, digamos, A menos algo más pequeño va a ser más grande y el logaritmo de la presión va a ser mayor, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaría si es que esta temperatura sigue aumentando? Sí, sigue aumentando, sí. Entonces aquí vamos a tener una presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor es la presión de las moléculas de este líquido puro, sí, que está en equilibrio, sí, termodinámico, sí, ya. Esa presión no necesariamente va a ser igual a la presión atmosférica, más bien normalmente va a ser mucho menor, sí, ya. Y si es un compuesto volátil va a ser mayor, sí. Pero si aumento la temperatura, en algún momento la temperatura va a ser lo suficientemente grande, alta, para que la presión de vapor iguale a la presión atmosférica. Entonces, el punto de ebullición es aquel punto en el cual la temperatura, ¿sí? Del sistema, del líquido, ¿sí? Hace que la presión de vapor o su presión de vapor, la presión de vapor, iguale a la presión atmosférica. Y ahí se entiende por qué la temperatura de ebullición en zonas donde tenemos una mayor presión, por ejemplo, en nuestra costa, ¿sí? Donde la presión es la presión a nivel del mar, una atmósfera, va a ser la temperatura mayor de ebullición que aquí en la sierra, ¿sí? Que la presión es menor y por lo tanto la temperatura de ebullición, por ejemplo, del agua va a ser menor, ¿sí? Porque básicamente la presión ambiental aquí en la sierra es más o menos 0.7 atmósferas, ¿sí? Es menor que en la costa, ¿sí? Ok, esta presión de vapor se pueden determinar de dos formas, ¿no es cierto? Tenemos un método estático de la determinación de la presión de vapor, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Ponemos aquí este dispositivo, ¿qué es lo que tiene? Tiene aquí un líquido. Este líquido, entonces,
vamos a generar un vacío en el lado este de la derecha, donde está la U. ¿Sí? Entonces, inicialmente, este fluido manométrico se encuentra acá, ¿ya? Y después de algún tiempo de que se ha hecho aquí el vacío, ¿no es cierto?, completamente, empieza a evaporarse el líquido y ahora ese líquido, ese vapor del líquido, ese vapor de esa presión de vapor generada por el gas, ¿no es cierto?, por el vapor, entonces va a, digamos, generar una presión a este lado de la derecha y va a hacer que se eleve y que tengamos una diferencia de niveles. Sí, espérenme un segundo, me está entrando una llamada. Y entonces se conocería como un método estático, ¿cierto? Porque entonces genera una presión al lado de la izquierda, ¿sí? Que va a ser mayor que acá, sí, que en este punto, y que va a hacer que el líquido se eleve. La diferencia de nivel, es decir, densidad de gravedad por altura, va a ser igual a la presión de vapor. ¿Sí? Es un método relativamente sencillo. Y tenemos, claro, aquí un baño termostático que nos va a asegurar que la temperatura es constante, ¿no? Porque sabemos que la presión de vapor depende de manera muy importante de la temperatura. ¿Sí? Por otro lado, tendríamos acá la presión de vapor medido con un método dinámico. Entonces, ¿cómo se hace? Entra por aquí aire, ¿no es cierto? Seco, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con este aire seco es de que se burbujea en el líquido y el vapor del líquido, este líquido, el vapor la presión de vapor hace que se volatilice este vapor y se va a encontrar en presencia con el aire, ¿sí? Luego este aire de acá va a evacuarse por este lado y mediante este termostato para mantener la temperatura constante logramos que la concentración de el, digamos, compuesto que se volatiliza en la fase gaseosa va a ser constante. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces podemos simplemente coger una muestra de gas aquí, ¿sí? Una muestra de gas y determinamos, ¿sí? Cuál es la concentración del compuesto, ¿sí? En esa muestra de gas, ¿sí? O lo capturamos en alguna fase o lo hacemos de esa manera, con el objetivo, ¿no es cierto?, de justamente, miren, que la presión de vapor, determinar de ahí la presión de vapor, ¿no es cierto? Entonces, por la ley de gases ideales, está considerado que la ley de gases ideales es válida, ¿no es cierto? Presión de vapor por la masa molecular sobre RT va a ser igual a la concentración en la fase gaseosa. Y de esa manera, entonces, podemos encontrar, ¿sí? También, en general, ¿sí? Podemos decir que la presión de vapor, o la presión parcial de un gas, va a ser igual a la concentración del gas, de acuerdo a esta fórmula, porque la mayoría de los gases vamos a considerarles las condiciones ambientales de una atmósfera como gases ideales. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí tengo esta primera presentación sobre los líquidos